Hoy es sábado, un día para relajarse y disfrutar. Tómate un momento y disfruta de tu desayuno o de un café y, ¿por qué no?, también de la cultura con esta historia corta. Como cada sábado, te recomiendo que te suscribas al canal Audiolibros Te Presto Mi Voz, y si ya te suscribiste, comparte el video y déjame un like. Son gratis y nos ayudan a crecer como comunidad. Ahora sí, aquí está la historia prometida. Cuentos, narraciones y reflexiones del padre Anthony de Melo. Las narraciones pertenecen a diversas culturas, países y religiones, y constituyen la herencia espiritual de la humanidad. Deben ser leídas detenidamente, y el autor sugiere 3 modos de hacerlo. 1. Leer cada cuento una sola vez y pasar al siguiente. Este modo de leer sirve únicamente como entretenimiento. 2. Leer cada cuento 2 veces, reflexionar sobre él y tratar de aplicarlo a la propia vida. 3. Volver a leer cada cuento después de haber reflexionado sobre él, creando un silencio interior y dejando que el cuento revele su más profundo significado. Un significado que va mucho más allá de las palabras y las reflexiones. Esto lleva progresivamente a adquirir una especie de sensibilidad por lo místico. Estos relatos parecen sencillos, sin embargo, solo lo son en apariencia. Olvidamos con demasiada facilidad que una de las lecciones más grandes de la encarnación es que Dios se encuentra en las cosas simples. La liberación llega cuando uno se harta de sufrir. Estamos educados en la represión, el dolor y la culpa, como si fueran naturales e inevitables. Despertarse es comprender que no es así, que la vida, nuestra vida, está repleta de otras posibilidades, y para esto es imprescindible conocerse a sí mismo, saber que hay un tesoro oculto dentro de nosotros, esperando ser descubierto y utilizado. En cierto sentido, toda la obra del padre Anthony de Melo está dirigida al logro de este autoconocimiento, porque es la condición fundamental para todo conocimiento y para toda sabiduría. Ahora vemos en un espejo el enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Corintios. Conocer las cosas es tener erudición. Conocer a los demás es tener sabiduría. Conocer el propio yo es tener iluminación. Un duro sermón. Ustedes están dormidos porque, si no, ya no necesitarían venir a este curso. Si ya lo vieran todo con ojos nuevos, ya no necesitarían venir a despertar. Pero si son capaces de reconocerse dormidos, ser conscientes de que no están despiertos ya es un paso, pues lo peor y más peligroso del que duerme es creer que está despierto y confundir sus sueños con la realidad. Lo primero que necesitan para despertar es saber que están dormidos y están soñando. ¿Estás dispuesto a reconocer que el sufrimiento y la congoja los fabricas tú mismo? Si eres capaz de darte cuenta, es que comienzas a despertarte. Proyección. ¿Por qué es aquí tan feliz todo el mundo excepto yo? Porque han aprendido a ver la bondad y la belleza en todas partes, respondió el maestro. ¿Y por qué no veo yo en todas partes la bondad y la belleza? Porque no puedes ver fuera de ti lo que no ves en tu interior. El sufrimiento no está en la realidad, sino en ti. Por eso, en todas las religiones, se ha predicado que hay que morir al yo para volver a nacer.
Este es el verdadero bautismo que hace surgir al hombre nuevo. El instrumento eres tú. Cuando un discípulo fue a despedirse del maestro, antes de regresar a su familia y a sus negocios, le pidió algo que poder llevarse consigo. Y el maestro le dijo: medita lo que voy a decirte. No es el fuego el que está caliente, sino que eres tú quien lo siente de ese modo. No es el ojo el que ve, sino tú mismo. No es el compás el que traza el círculo, sino el dibujante. La espiritualidad consiste en ver las cosas no a través de cristales de color, sino tal como son. La espiritualidad ha de nacer de ti mismo, y cuanto más seas tú mismo, serás más espiritual. El hombre ídolo. Érase una vez un mercader que naufragó y fue arrastrado hasta las costas de Ceilán, donde Vibhishana era rey de los monstruos. El mercader fue llevado a presencia del rey. Al verlo, Vibhishana quedó extasiado de gozo y dijo: «¡Ah, cómo se parece a mi Rama! Es idéntico a él». Entonces cubrió al mercader de ricos vestidos y joyas y lo adoró. Si a Dios se lo puede adorar a través de una imagen de barro, ¿por qué no se lo va a poder adorar a través del hombre? Un sabio griego. Te enfadas. ¿Por qué te enfadas? Porque eres exigente. ¿Eres capaz de dejar esas exigencias y darte cuenta de todo esto? El conflicto viene de las insatisfacciones e intolerancias que tienes contigo mismo. Si no te aceptas a ti mismo, ¿cómo vas a tolerar a los demás? Andarás exigiéndote a ti y a los demás continuamente y siempre estarás insatisfecho. Si no cambias, ay de ti y de los que te rodean, pues te convertirás en un fariseo intolerante. El secreto de la liberación te llegará cuando te hartes de sufrir. Necesitas encontrar el tesoro escondido que solo está dentro de ti. Al hombre sabio es imposible hacerlo esclavo. La verdadera libertad está por encima de las leyes, de las razas, de políticas, de fronteras y de idiomas. Recuerda aquellas palabras que dijo un sabio griego cuando iban a venderlo como esclavo. Aquí está un maestro. ¿Hay algún esclavo que desee comprarme? Para liberarte, lo que necesitas es darte cuenta de tu programación y de las premisas falsas en las cuales apoyas tus acciones. Sensibilidad. Una encarnizada persecución religiosa estalló en el país, y los tres pilares de la religión, la escritura, el culto y la caridad, comparecieron ante Dios para expresarle su temor de que, si desapareciera la religión, dejarán también ellos de existir. No se preocupen, dijo el Señor, tengo el propósito de enviar a la tierra a alguien más grande que todos ustedes. ¿Y cómo se llama ese alguien? Conocimiento de sí, respondió Dios. Él hará cosas más grandes que las que haya podido hacer cualquiera de ustedes. El observarte a ti mismo es estar atento a todo lo que acontece dentro y alrededor de ti. ¿Quién eres? Una mujer estaba agonizando. De pronto, tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante el tribunal. ¿Quién eres?, preguntó una voz. Soy la mujer del alcalde, respondió ella. Te he preguntado quién eres, no con quién estás casada. Soy la madre de 4 hijos. Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Soy una maestra de escuela, respondió nuevamente. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión. Y así sucesivamente. Respondiera lo que respondiera, no parecía poder dar una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿quién eres? Soy una cristiana. Te he preguntado quién eres,
no cuál es tu religión. Soy una persona que iba todos los días a la iglesia y ayudaba a los pobres y necesitados. Te he preguntado quién eres, no lo que hacías. Evidentemente no consiguió pasar el examen, porque fue enviada de nuevo a la tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era, y todo fue diferente. Tu obligación es ser. No ser un personaje ni ser un donadie, ni ser esto o lo de más allá, sino simplemente ser. Represión. El maestro llevaba semanas en estado de coma en su lecho de muerte. Inopinadamente, un día abrió los ojos y vio que estaba allí su discípulo predilecto. «Nunca te alejas de mi cabecera, ¿no es verdad?», preguntó apagadamente el maestro. «No, maestro, no podría», respondió el discípulo. «¿Por qué?». «Porque tú eres la luz de mi vida, maestro». El maestro suspiró y dijo: «Hasta tal punto te he deslumbrado, hijo mío, que aún te niegas a ver la luz que hay en ti». Si seguimos a alguien, nos quedamos con la fórmula: hay que ser iluminado, no seguir a los iluminados. El contrato soñado. Eran las 9 de la mañana, y Nasruddin seguía completamente dormido. El sol estaba en todo lo alto, los pájaros gorjeaban en las ramas, y el desayuno de Nasruddin se estaba enfriando, de manera que su mujer lo despertó. Nasruddin se despabiló furiosísimo. «¿Por qué me despiertas precisamente ahora?», gritó. «¿No podías haber aguardado un poco más?». «El sol está en todo lo alto», replicó su mujer. «Los pájaros gorjean en las ramas y tu desayuno se está enfriando». «¡Qué mujer más estúpida!», dijo Nasruddin. «El desayuno es una bagatela comparado con el contrato por valor de 100.000 piezas de oro que estaba a punto de firmar». De modo que se dio la vuelta y se arrebujó entre las sábanas durante un largo rato, intentando recobrar el sueño y el contrato que su mujer había hecho añicos. Ahora bien, sucedía que Nasruddin pretendía realizar una estafa en aquel contrato, y la otra parte contratante era un injusto tirano. Si al recobrar el sueño, Nasruddin renuncia a su estafa, sería un santo. Si se esfuerza denodadamente por liberar a la gente de la opresión del tirano, sería un reformador. Si en medio de su sueño de pronto cae en la cuenta de que está soñando, se convertiría en un hombre despierto y en un místico. ¿De qué vale ser un santo o un reformador si uno está dormido? La vista inmerecida. El diablo, transformado en ángel de luz, se apareció a uno de los santos padres del desierto y le dijo: «Soy el ángel Gabriel, y me ha enviado a ti el Todopoderoso». El monje replicó: «Piénsalo bien, seguramente has sido enviado a otro. Yo no he hecho nada que merezca la visita de un ángel». Con lo cual, el diablo se esfumó y jamás volvió a atreverse a acercarse al monje. Solo conectarte con la realidad te hará fuerte, y no necesitarás apoyos ni apegos. Adultez. A un discípulo que siempre estaba rezando, le dijo el maestro: «¿Cuándo dejarás de apoyarte en Dios y llegarás a ser independiente?». El discípulo no salía de su asombro. «Pero si has sido tú el que nos ha enseñado a considerar a Dios como Padre. ¿Cuándo aprenderás que un padre no es alguien en quien puedes apoyarte, sino alguien que te ayuda a liberarte precisamente de tu tendencia a apoyarte?» Reflexión. Cuando el padre ayuda a su hijo pequeño, todo el mundo sonríe. Cuando el padre ayuda a su hijo mayor, todo el mundo llora.
Conciencia constante. Ningún alumno zen se atrevería a enseñar a los demás hasta haber vivido con su maestro al menos durante 10 años. Después de 10 años de aprendizaje, Tenno se convirtió en maestro. Un día fue a visitar a su maestro Nan-in. Era un día lluvioso, de modo que Tenno llevaba chanclas de madera y portaba un paraguas. Cuando Tenno llegó, el maestro le dijo: «Has dejado tus chanclos y tu paraguas en la entrada, ¿no es así? Pues bien, ¿puedes decirme si has colocado el paraguas a la derecha o a la izquierda de tus sandalias?» Tenno no supo responder y quedó confuso. Se dio cuenta entonces de que no había sido capaz de practicar la conciencia constante, de modo que se hizo alumno de Nan-in y estudió otros 10 años hasta obtenerla. Si son capaces de reconocerse dormidos, ser conscientes de que no están despiertos, ya es un paso. He dejado mi yo. Un tallador de madera llamado Ching acababa de terminar un yugo de campana, y todo el que lo veía se maravillaba, porque parecía obra de espíritus. Cuando el duque de Lu lo vio, le preguntó: «¿Qué clase de genio es el tuyo, que eres capaz de hacer algo así?» Y el tallador de madera respondió: «Señor, no soy más que un simple trabajador, no soy ningún genio, pero le diré una cosa. Cuando voy a hacer un yugo de campana, paso antes 3 días meditando para tranquilizar mi mente. Cuando he estado meditando durante 3 días, ya no pienso en recompensas ni emolumentos. Cuando he meditado durante 7 días, de pronto me olvido de mis miembros, de mi cuerpo y hasta de mi propio yo, y pierdo la conciencia de cuanto me rodea. No queda más que mi pericia. Entonces voy al bosque y examino cada árbol, hasta que encuentro uno en el que veo en toda su perfección el yugo de la campana. Luego mis manos empiezan a trabajar. Como he dejado mi yo a un lado, la naturaleza se encuentra con la naturaleza en la obra que se realiza a través de mí. Esta es indudablemente la razón por la que todos dicen que el producto final es obra de espíritus. Yo soy un ser imprevisible como la vida misma, que no cabe en ninguna imagen, porque mis formas son cambiantes y mi verdadero ser es inaprehensible. Felicidad. Necesito desesperadamente que alguien me ayude, o voy a volverme loco. Vivo en una pequeña habitación con mi mujer, mis hijos y mis parientes, de manera que tenemos los nervios a punto de estallar y no dejamos de gritarnos y de increparnos los unos a los otros. Aquello es un verdadero infierno. ¿Me prometes que harás lo que yo te ordene?, le dijo el maestro con toda seriedad. Te juro que lo haré, maestro. Perfectamente. ¿Cuántos animales tienes? Una vaca, una cabra y 6 gallinas. Mételas todas en una habitación y vuelve a verme dentro de una semana. El discípulo quedó horrorizado, pero había prometido obedecer, de modo que lo hizo y regresó al cabo de una semana quejándose desconsoladamente. Maestro, vengo hecho un manojo de nervios. ¡Qué suciedad! ¡Qué peste! ¡Qué ruido! Estamos todos a punto de volvernos locos. Vuelve otra vez, dijo el maestro, y saca a todos los animales afuera. El hombre se marchó a su casa corriendo y regresó al día siguiente radiante de alegría. ¡Qué felicidad! Han salido todos los animales y aquello ahora es un paraíso. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué limpieza! ¡Qué amplitud! No hay que buscar la felicidad en donde no está, ni tomar la vida por lo que no es vida, porque entonces estaremos creando un sufrimiento que solo es el resultado de nuestra ceguera,
y con él el desasosiego, la congoja, el miedo, la inseguridad. Un espíritu contentadizo. El señor Vishnu estaba tan harto de las continuas peticiones de su devoto que un día se apareció a él y le dijo: «He decidido concederte las 3 cosas que desees pedirme. Después no volveré a concederte nada más». Lleno de gozo, el devoto hizo su primera petición sin pensarla 2 veces. Pidió que muriera su mujer para poder casarse con una mejor, y su petición fue inmediatamente atendida. Pero, cuando sus amigos y parientes se reunieron para el funeral y comenzaron a recordar las buenas cualidades de su difunta esposa, el devoto cayó en la cuenta de que había sido un tonto precipitado. Ahora reconocía que había sido absolutamente ciego a las virtudes de su mujer. ¿Acaso era fácil encontrar otra mujer tan buena como ella? De manera que pidió al Señor que la volviera a la vida, con lo cual solo le quedaba una petición que hacer, y estaba decidido a no cometer un nuevo error, porque esta vez no tendría posibilidad de enmendarlo. Y se puso a pedir consejo a los demás. Algunos de sus amigos le aconsejaron que pidiese la inmortalidad, pero ¿de qué serviría la inmortalidad?, le dijeron otros, si no tenía salud. ¿Y de qué serviría la salud si no tenía dinero? ¿Y de qué serviría el dinero si no tenía amigos? Pasaban los años y no podía determinar qué era lo que debía pedir: vida, salud, riquezas, poder, amor. Al fin suplicó al Señor: «Por favor, aconséjame lo que debo pedir». El Señor se rió al ver los apuros del pobre hombre y le dijo: «Pide ser capaz de contentarte con todo lo que la vida te ofrezca, sea lo que sea. Observa la realidad tal como es. Lo cierto es que ya estás en ella, siempre lo has estado, pero la buscas como aquel pez que iba loco buscando el océano». Esclavitud. A un visitante religioso que estaba hecho un manojo de nervios, le preguntó el maestro: «¿Por qué estás tan inquieto?». «Tengo miedo de no alcanzar la salvación», respondió él. «¿Y qué es la salvación?», preguntó el maestro. «Moksha, la liberación, libertad». El maestro rió de buena gana y dijo: «¿De manera que estás obligado a ser libre? ¿Tienes forzosamente que ser liberado?». En aquel instante, el visitante se tranquilizó y perdió el miedo para siempre. El secreto de la liberación te llegará cuando te hartes de sufrir. Necesitas encontrar el tesoro escondido que solo está dentro de ti. Evolución. Al día siguiente dijo el maestro: «Desgraciadamente, es más fácil viajar que detenerse». Los discípulos quisieron saber por qué. Porque mientras viajas hacia una meta, puedes aferrarte a un sueño, pero cuando te detienes, tienes que hacer frente a la realidad. Pero entonces, ¿cómo vamos a poder cambiar si no tenemos metas ni sueños?, preguntaron perplejos los discípulos. Y el maestro respondió: «Para que un cambio sea real, tiene que darse sin pretenderlo. Hay que hacer frente a la realidad y sin quererlo, se producirá el cambio». Despertarse es despertar a la realidad de que no eres el que crees ser. Una pulga. Una pulga decidió trasladarse con su familia a la oreja de un elefante, de modo que le dijo a éste: «Señor elefante, mi familia y yo pensamos mudarnos a vivir en su oreja, y he pensado que debía decírselo a usted y darle una semana para que lo piense y me haga saber si tiene alguna objeción que poner». El elefante, que ni siquiera era consciente de la existencia de la pulga, no se dio por enterado, y la pulga, después de observar escrupulosamente el plazo establecido de una semana,
Dio por supuesto el consentimiento del elefante y se trasladó. Un mes más tarde, la señora Pulga decidió que la oreja del elefante no era un lugar saludable para vivir, e hizo ver a su marido la conveniencia de una nueva mudanza. El señor Pulga le pidió a su mujer que aguantara al menos otro mes para no herir los sentimientos del elefante. Finalmente, se lo dijo con toda la diplomacia de la cual fue capaz. Señor elefante, hemos pensado cambiar de vivienda. Naturalmente no tenemos ninguna queja de usted, porque su oreja es espaciosa y confortable. Lo único que ocurre es que mi esposa preferiría estar al lado de sus amigas, que viven en la pata del búfalo. Si tiene usted alguna objeción que hacer a nuestro traslado, hágamelo saber a lo largo de esta semana. El elefante no dijo ni palabra, y la pulga cambió de residencia con la conciencia tranquila. Si el universo no es consciente de tu existencia, tranquilo. La zanahoria. Una anciana falleció y fue llevada por los ángeles ante el tribunal. Pero al examinar su historial, el juez descubrió que aquella mujer no había realizado un solo acto de caridad, a excepción de cierta ocasión en la que había dado una zanahoria a un mendigo famélico. Sin embargo, es tan grave el valor de un simple acto de amor que se decretó que la mujer fuera llevada al cielo por el poder de aquella zanahoria. Se llevó la zanahoria al tribunal y le fue entregada a la mujer. En el momento en que ella tomó en su mano la zanahoria, ésta empezó a subir como si una cuerda invisible tirara de ella, llevándose consigo a la mujer hacia el cielo. Entonces apareció un mendigo, el cual se agarró a la orla del vestido de la mujer y fue elevado junto con ella. Una tercera persona se agarró al pie del mendigo y también se vio transportada. Pronto se formó una larga hilera de personas que eran llevadas al cielo por aquella zanahoria. Y, por extraño que pueda parecer, la mujer no sentía el peso de todas aquellas personas que ascendían con ella, y además, como ella no dejaba de mirar al cielo, ni siquiera las veía. Siguieron subiendo y subiendo, hasta llegar prácticamente a las puertas del cielo. Entonces la mujer miró hacia abajo para echar una última mirada a la tierra, y vio toda aquella hilera de personas detrás de ella. Aquello la indignó, y haciendo un imperioso ademán con su mano, gritó: «¡Fuera! ¡Fuera todos de ahí! ¡Esta zanahoria es mía!». Pero al hacer aquel imperioso gesto, soltó la zanahoria por un momento y se precipitó con todos hacia abajo. Hay un solo motivo de todos los males de la tierra. Esto me pertenece. Cambiar yo para que cambie el mundo. El Sufi Bayazid dice acerca de sí mismo: «De joven yo era un revolucionario, y mi oración consistía en decir a Dios: Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo». A medida que fui haciéndome adulto, y caí en la cuenta de que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar a una sola alma, transformé mi oración y comencé a decir: Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea a mi familia y a mis amigos. Con eso me doy por satisfecho. Ahora que soy un viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que yo he sido. Mi única oración es la siguiente: Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida. Si yo quiero cambiarme a mí mismo, tendría que ser sobre la base de la comprensión, intuición, conciencia, tolerancia, todo sin violencia. ¿Dónde estoy yo? Érase una vez un hombre sumamente estúpido, que cuando se levantaba por las mañanas,
Tardaba tanto tiempo en encontrar su ropa que por las noches casi no se atrevía a acostarse, solo de pensar en lo que la aguardaba cuando despertara. Una noche tomó papel y lápiz, y a medida que se desnudaba, iba anotando el nombre de cada prenda y el lugar exacto en la cual la dejaba. A la mañana siguiente, sacó el papel y leyó: calzoncillos, y allí estaban. Se los puso. Camisa, allí estaba donde la había dejado. Se la puso también. Sombrero, estaba en el mismo lugar donde la había dejado, y se lo encasquetó en la cabeza. Estaba verdaderamente encantado, hasta que lo asaltó un horrible pensamiento. ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? Había olvidado anotarlo, de modo que se puso a buscar y a buscar, pero en vano. No pudo encontrarse a sí mismo. ¿Qué pasa con los que dicen: estoy leyendo este libro para averiguar quién soy yo? Receptividad. Quisiera aprender. ¿Querrías enseñarme? No creo que sepas cómo hay que aprender, dijo el maestro. ¿Puedes enseñarme a aprender? ¿Puedes tú aprender a dejarme que te enseñe? Más tarde les decía el maestro a sus desconcertados discípulos: el enseñar solo es posible cuando también es posible aprender, y el aprender solo es posible cuando te enseñas algo a ti mismo. El maestro no es el que guía, sino el que te ayuda a que te descubras tú mismo y descubras desde ti la realidad. Autarquía. A un discípulo que no dejaba de pedirle respuestas, le dijo el maestro: tienes en tu interior la respuesta a todas las preguntas que haces. Lo único que necesitas es saber cómo buscarlas. Y otro día le dijo: en el país del espíritu no puedes caminar a la luz de una lámpara ajena. Tú me pides que te preste la mía. Pues bien, preferiría enseñarte a hacer tu propia lámpara. Lo que buscas, el amor, la felicidad, están dentro de ti. Eres tú mismo. Es el despertar a tu suficiencia lo que va a liberarte. Retirada. ¿Cómo puedo ayudar al mundo?, preguntó el discípulo. Y el maestro respondió: comprendiéndolo. ¿Y cómo puedo comprenderle?, preguntó él mismo. Apartándote de él, respondió el maestro. Pero entonces, ¿cómo voy a servir a la humanidad? Comprendiéndote a ti mismo. Más vale un barrendero feliz que un juez o un gran político infeliz. La función que tenga cada uno no tiene importancia. Todos somos necesarios. El valor para tener en cuenta es ser feliz y buscar tu sitio en la vida. La muñeca de sal. Una muñeca de sal recorrió miles de kilómetros de tierra firme, hasta que por fin llegó al mar. Quedó fascinada por aquella móvil y extraña masa, totalmente distinta de cuanto había visto hasta entonces. ¿Quién eres tú?, le preguntó al mar la muñeca de sal. Con una sonrisa el mar le respondió: entra y compruébalo tú misma. Y la muñeca se metió en el mar, pero a medida que se adentraba en él, iba disolviéndose, hasta que apenas quedó nada de ella. Antes de que se disolviera el último pedazo, la muñeca exclamó asombrada: ahora ya sé quién soy. El hombre se afana en descubrir a Dios, pero no se afana en descubrirse a sí mismo. ¿Cómo es ese hombre que busca a Dios? Si no te conoces a ti mismo, no podrás conocer a nadie. La oveja perdida. Una oveja descubrió un agujero en la cerca y se escabulló a través de él. Estaba feliz de haber escapado. Anduvo errando mucho tiempo y acabó desorientándose.
Entonces se dio cuenta de que estaba siendo seguida por un lobo. Echó a correr y a correr, pero el lobo seguía persiguiéndola, hasta que llegó el pastor, la salvó y la condujo de nuevo con todo el cariño al redil. Y a pesar de que todo el mundo le instaba a lo contrario, el pastor se negó a reparar el agujero de la cerca. Dios es Padre, pero es un buen Padre que ama en libertad y quiere y propicia que su Hijo crezca en fuerza, sabiduría y amor. Sal y algodón en el río. Llevaba Nasrudin una carga de sal al mercado. Su asno tuvo que vadear un río y la sal se disolvió. Al alcanzar la otra orilla, el animal se puso a corretear, contentísimo de haber visto aligerada su carga. Pero Nasrudin estaba enfadado de veras. Al día siguiente en que había mercado, Nasrudin cubrió los sacos con abundante algodón. Al cruzar el río, el asno casi se ahoga por culpa del exceso de peso. «Tranquilízate», dijo alborozado Nasrudin. «Esto te enseñará que no siempre que cruces el río vas a ganar tú». Dos hombres se aventuraron en la religión. Uno de ellos salió vivificado. El otro se ahogó. Apertura. Una angustiada pareja se lamentaba ante el maestro de que su hijo había abandonado las tradiciones religiosas de la familia y se había convertido, según él, en libre pensador. Y el maestro les dijo: «No se preocupen. Si el muchacho piensa realmente por sí mismo, es seguro que el poderoso viento habrá de desatarse y lo llevará al lugar al cual pertenece. Lo que haces como hábito te hace dependiente porque te lo han programado. Solo lo que surge de dentro es tuyo y te hace libre». Mortalidad. A un discípulo que pedía la sabiduría, le dijo el maestro: «Intenta hacer lo siguiente. Cierra los ojos y trata de verte a ti mismo y a todo ser viviente arrojados desde un alto precipicio. Cada vez que te agarres a algo para detener tu caída, entiende que ese algo también cae contigo». El discípulo hizo la prueba y ya nunca volvió a ser el mismo. ¿De qué le sirve al sabio abstraerse en el estudio detallado de palabras sobre esto, aquello y lo de más allá, si su pecho no está empapado de amor? No cambies. Durante años fui un neurótico. Era un ser angustiado, deprimido y egoísta, y todo el mundo insistía en decirme que cambiara, y no dejaban de recordarme lo neurótico que yo era. Y yo me ofendía, aunque estaba de acuerdo con ellos y deseaba cambiar, pero no acababa de conseguirlo por mucho que lo intentara. Lo peor era que mi mejor amigo tampoco dejaba de recordarme lo neurótico que yo estaba, y también insistía en la necesidad de que yo cambiara. Y también con él estaba de acuerdo, y no podía sentirme ofendido con él, de manera que me sentía impotente y como atrapado. Pero un día me dijo: «No cambies, sigue siendo tal como eres. En realidad no importa que cambies o dejes de cambiar, yo te quiero tal como eres, y no puedo dejar de quererte». Aquellas palabras sonaron en mis oídos como música. «No cambies, no cambies, no cambies, te quiero». Entonces me tranquilicé y me sentí vivo, y ¡oh maravilla!, cambié. Sabes que el amor incondicional es el que te ama así como eres, hagas lo que hagas, pues así es como Dios nos ama. El águila real. Un hombre se encontró un huevo de águila. Se lo llevó y lo colocó en el nido de una gallina de corral. El aguilucho fue incubado
y creció con la nidada de pollos. Durante toda su vida, el águila hizo lo mismo que hacían los pollos, pensando que era un pollo. Escarbaba la tierra en busca de gusanos e insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía las alas y volaba unos metros por el aire, al igual que los pollos. Después de todo, ¿no es así como vuelan los pollos? Pasaron los años y el águila se hizo vieja. Un día observó muy por encima de ella, en el limpio cielo, una magnífica ave que flotaba elegante y majestuosamente por entre las corrientes de aire, moviendo apenas sus poderosas alas doradas. La vieja águila miraba asombrada hacia arriba. «¿Qué es eso?», preguntó a una gallina que estaba junto a ella. «Es el águila, el rey de las aves», respondió la gallina. «Pero no pienses en ello, tú y yo somos diferentes de él». De manera que el águila no volvió a pensar en ello, y murió creyendo que era una gallina de corral. Para despertarse, el único camino es la observación. El irse observando uno a sí mismo, sus reacciones, sus hábitos y la razón de por qué responde así. Observarse sin críticas, sin justificaciones ni sentido de culpabilidad, ni miedo a descubrir la verdad, es conocerse a fondo. Un científico. Érase una vez un científico que descubrió el arte de reproducirse a sí mismo tan perfectamente que resultaba imposible distinguir el original de la reproducción. Un día se enteró de que andaba buscándolo el ángel de la muerte, y entonces realizó 12 copias de sí mismo. El ángel no sabía cómo averiguar cuál de los 3 ejemplares que tenía ante sí era el científico, de modo que los dejó a todos en paz y regresó al cielo. Pero no por mucho tiempo, porque como era un experto en la naturaleza humana, se le ocurrió una ingeniosa estratagema. Regresó de nuevo y dijo: «Debe ser un genio usted, señor, para haber logrado tan perfectas reproducciones de sí mismo. Sin embargo, he descubierto que su obra tiene un defecto, un único y minúsculo defecto». El científico pegó un salto y gritó: «¡Imposible! ¿Dónde está el defecto?». «Justamente aquí», respondió el ángel mientras tomaba al científico de entre sus reproducciones y se lo llevaba consigo. La pregunta más importante del mundo es: ¿yo quién soy? Todos estos cuentos, reflexiones y narraciones han sido extraídos de los libros del padre Anthony de Melo, los cuales nombramos a continuación: Autoliberación interior, El canto del pájaro, ¿Quién puede hacer que amanezca?, La oración de la rana. Conocer las cosas es tener erudición. Conocer a los demás es tener sabiduría. Conocer el propio yo es tener iluminación. Cuentos, historias, narraciones y reflexiones del padre Anthony de Melo. Narrado por Mauricio Cantú para Audiolibros Te Presto Mi Voz. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la narración, ponle el pulgar para arriba. Con eso nos ayudas a crecer. Y si quieres apoyar más, date una vuelta por la página web. Te dejo el link en la descripción. Podrás descargar audios, comprar algún souvenir o audiolibros completos que no están en YouTube. Y cuando saquemos alguna promoción, podrás adquirirla antes que nadie. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Hasta luego.